Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. De donde sea que me estés escuchando y viendo, quiero darte la bienvenida en el nombre de Jesús, que restaure tu vida, que organice todo y cada cosa de tus pensamientos. Hoy hablaremos de Dios único, continuación de la parte anterior donde hablábamos de Dios Redentor. Quiero darles la bienvenida nuevamente, agradecerles su presencia y sobre todo darles las buenas nuevas. Dios los bendiga, empecemos. Hablar de espiritualidad y fe es algo muy complejo, pero debe hacerse. Así que sean ustedes bienvenidos y comencemos. Y para hablar de este tema es fundamental traer a colación Isaías 44. No lo vamos a leer en su totalidad porque quiero hacer algo diferente, mostrándoles en su totalidad las cualidades del Dios. Porque Dios Padre es un Dios único y como Dios único tiene cualidades únicas. Entonces iniciaremos con el primer versículo de Isaías 44 que dice: Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurún, a quien yo escogí. Hermanos, esto es maravilloso, estos dos versículos con el cual abrimos el estudio de hoy, la palabra de hoy, porque Él nos dice de forma incondicional que nos va a cuidar. No solamente que nos va a cuidar, sino que nos ha formado desde el vientre de nuestra madre con la única finalidad de servirle a Él. Y entendiendo esto, como Él es el Dios único, el Dios verdadero, es realmente misericordioso de su parte el poder encontrar estas palabras. Y bueno, podrían llegar pensamientos a nuestra mente de que Él solamente habla así de sus escogidos. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Por eso tenemos que leer el versículo 3 y 4, que dice: Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Y claro, en el Antiguo Testamento no tendríamos un contexto claro y nosotros, 2000 años después, leemos esto y sentimos que Él está hablando únicamente de un terreno, de una tierra prometida. Pero es claro que tendríamos que citar a Ezequiel para poder entender estas palabras. Y leeremos Ezequiel 36 del versículo 24 al versículo 28. Aunque pensándolo bien, deberíamos iniciar desde el versículo 22 para entender esta disyuntiva que puede pensar cualquier persona que está iniciando su camino en el Antiguo Testamento. Por lo tanto dice: Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y es muy claro, Él no está hablando solamente con sus escogidos, Él está hablando a todos. Y así lo confirma Él en este versículo por su santo nombre. Y en el versículo 23 dice: Y santificaré mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y es por eso, hermanos, que yo les decía, no es únicamente a sus escogidos, no es solamente a los que están bajo su ley. Él encuentra en Israel la inequidad y gracias a su santo nombre empieza a llamar de todas las naciones, así como lo dice el versículo 24. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Y aquí obviamente podemos pensar que Él está hablando de una tierra, de que Él está hablando de un sitio físico, pero obviamente haciendo la conexión con el anterior versículo que estábamos leyendo, Él está hablando de Él mismo, Él está hablando de la obediencia de los que lo siguen y sobre todo de aquellas personas que están interesadas en servirle al Padre. Pero ustedes pueden decirme: oye Jonathan, no te distraigas, estamos hablando de la metáfora del agua y el sequedal en Isaías 44 en el versículo 3, pero nos fuimos un poco
hablando sobre que la promesa no es solamente para su pueblo, sino para todos aquellos que se arrepientan y lleguen a Él, como vimos en el primer capítulo. Pero en esta parte especial, en el versículo 3 de Isaías 44, es importante que prestemos atención a cómo Él trata estas palabras. Yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida, ¿cierto? Y podríamos pensar que Él está hablando de hacer fructífera una tierra, pero inmediatamente dice: mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y eso es una promesa que se confirma, ¿cierto?, por medio de Ezequiel 36 en el versículo 25, que dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y es eso la forma, o como nos está diciendo Él, que esa agua para el sequedal, ¿cierto?, o ese río sobre la tierra árida, es el Espíritu de Dios sobre los incrédulos, sobre los pecadores. Y Él nos está hablando de esa manera desde el Antiguo Testamento. Y la pregunta que llegaría a nosotros es: bueno, ¿por qué trae agua o nos va a lavar y nos va a llenar de su Espíritu? Ezequiel continúa aclarándonos esta situación, que dice en el versículo 26, que dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y muchos de los que estemos escuchando esto podemos sentirnos algo confundidos, porque sabemos que en el Nuevo Testamento todo lo atribuido a la carne no es bueno. Sin embargo, aquí en Ezequiel lo que nos está diciendo es que todas las personas que tienen un corazón duro frente a Dios, se les pondrá un corazón sensible a Dios, un corazón de carne. Pero lo que me hace capital importancia hoy es leer esta primera parte que dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Esto es muy importante, hermanos, porque en el Antiguo Testamento también se hablaba de que el perdón de los pecados venía de la voluntad del Padre por medio de esto que estamos viendo. Con el versículo anterior, la limpieza del espíritu, ¿cierto? Y en este versículo, el cambio de corazón, es decir, el cambio de pensamientos, el cambio de sentimientos y cómo lo vamos a afrontar. Y ya para finalizar esta parte de Ezequiel, tenemos que leer el versículo 27 y 28, que nos da la conclusión para qué todo este proceso: la limpieza, el Espíritu de Dios en nosotros y el nuevo corazón. El versículo 27 dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongas por obra. Esta es una cita que ya he mencionado en los anteriores estudios, pero es muy importante entender que en el Antiguo Testamento como en el Nuevo nos están diciendo, hermanos y hermanas, que los estatutos de Dios son imposibles si no tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Y aquí dice: porque pondré dentro de vosotros el Espíritu y haré, como un mandato, como una ayuda, ¿cierto?, que andéis en mis estatutos. Y no solamente los estatutos, sino también los preceptos. ¿Para qué? Para que nuestra vida sea obra de Cristo, obra de Dios. Y en el 28 es una promesa muy bella que básicamente nos dice: habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Es un Dios único, porque este Dios nos ama a todos por igual. Él busca que lleguemos a arrepentir y de esta manera nos lave con su Espíritu, nos llene con su Espíritu, nos renueve el corazón y de esa manera seamos redimidos ante sus ojos. No solamente para habitar en aquellas tierras donde estuvieron nuestros antepasados, sino también para que nosotros seamos el pueblo de Él y Él sea nuestro Dios. Ya con ese contexto es un poco más sencillo continuar la lectura de Isaías 44. Vamos en el versículo 4 que dice: y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Esto es algo más profético que un discurso normal. Nos está diciendo que entre más estemos inundados del Espíritu, brotaremos, pero no como algo que puede marchitar en cualquier momento, sino todo lo contrario, hermanos. Sauces, un árbol muy fuerte, que además de ser fuerte, nos está dando la promesa que nunca dejará de alimentarnos, porque estaremos a las riberas de las aguas. Versículo 5. Este dirá: yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano: a Jehová se apellidará con el nombre de Israel.
nuevamente confirmando lo que decía Ezequiel: será un pueblo para mí y yo seré su Dios. Versículo 6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y es clara esta afirmación porque sabemos que en el Antiguo Testamento se evidencia cómo las culturas que rodeaban el pueblo de Israel, y también pues hoy en día tenemos esa característica, hay muchos dioses, hay muchas estatuas, hay muchos ídolos como lo conocemos nosotros. Pero aquí lo que está diciendo es eso, justamente eso. Si ustedes son a mi pueblo, ¿cierto?, entiendan que yo soy el primero y el último, de antes de mí no hay nada, después de mí tampoco, ¿cierto? Y fuera de mí no hay Dios. 7. ¿Quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí. ¿Cómo hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncieles lo que viene y lo que está por venir. Y esto es una de las primeras cualidades que tenemos que entender, que Dios es un Dios de orden, como lo están viendo, que ¿quién pondrá orden delante de mí? Es la primera característica que necesito. Tengamos clara, Dios es un Dios de orden, pero también es un Dios de promesas. Por eso dice, anúncienles lo que viene y lo que está por venir, porque nuestro Dios es un Dios de orden y es un Dios de promesas. Finalmente, el 8º versículo dice, no temáis ni os amedrentéis. ¿No te hace oír desde la antigüedad y no te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Para esta última parte del estudio de hoy vamos a empezar a estudiar rápidamente las diferentes cualidades que se pueden detectar en este texto sobre Dios. Ya sabemos que es un Dios de orden y es un Dios de promesa. Ahora sigamos. La siguiente característica que me gustaría traerles a colación está descrita en Deuteronomio 32. El versículo 39, que dice, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Es decir, Él es todopoderoso, ¿cierto? Pero no solamente eso, Él tiene la característica de hacer cosas que nosotros no entendemos y que le denominamos Dios milagroso. Eso es una de las cosas que hizo más plausible por parte de Jesús ser el Hijo de Dios ante los judíos, porque ellos tenían esta promesa de parte de Dios diciendo que Él quitaba la vida, pero Él también la podía dar. Él hería, pero también sanaba, ¿cierto? Y independientemente de quién estuviera en la tierra, no se podía librar de su mano. Pero también una de las características más importantes que debemos entender, podremos sacarla o extraerla de Mateo 7 del versículo 22 al 23, el que dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Que es básicamente reflejar lo que acabamos de leer, ¿cierto? Que es un Dios de milagros y su voluntad se presenta a través de nosotros independientemente de quiénes seamos. Pero lo que quiero sacar a colación es, en el versículo 23 nos muestra una de sus cualidades más olvidadas en estos tiempos, que dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y es muy curioso porque la persona que se está supuestamente justificando habla sobre los milagros que hizo Dios a través de él. Y hermanos, esto es muy importante entenderlo. Solamente Dios sabe cómo su voluntad opera a través de nosotros, y no por ver grandes milagros nosotros estamos caminando en verdad. Y es la justicia de Dios la cualidad que en este texto emana, porque nos dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. A pesar de que profetizaran el nombre de Dios, el nombre de Jesús, Él habla de que su justicia trasciende nuestra moralidad y nuestra carne, hermano. Y la pregunta aquí es, entonces, ¿qué vamos a hacer? Si nosotros profetizamos, sacamos demonios y hacemos milagros en nombre de Dios y en nombre de Jesús, ¿cómo sabemos que nosotros estamos siendo conocidos por el Padre? Bueno, lo que leíamos al principio de la limpieza espiritual con el agua viva, el nuevo corazón, ¿cierto?
Y eso nos debe dar una pista de que nuestra vida ha sido reformada no solamente por el Padre, sino por el Hijo y por el Espíritu Santo, y sobre todo por la palabra santa. Pero es muy importante leer Hebreos 12:14 para que tengamos algo puntual para anotar en este punto. Y dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, esta es la cualidad que nosotros como hombres debemos presentar ante Dios: la santidad. Independientemente de qué profetices, independientemente de qué obras hagas, sean milagrosas o no, si tu vida no se resalta por ser santa, pues no vas a tener la posibilidad de ver al Señor. ¿Por qué? Porque Dios es santo y esa es una cualidad que va de la mano con la justicia. Y para entender esto tenemos que leer 1 de Pedro 1, del 15 al 16, que dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y esa es la cualidad que va unida con la justicia, porque si tú no eres santo, tampoco eres justo, y de esa manera no puedes estar en comunión con Dios. Y no es el único sitio donde se habla de que Dios es santo. Y eso también ya se venía expresando en el Antiguo Testamento. Por eso tenemos que leer Levítico 20, el versículo 26, que dice: habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y yo os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Es esa la verdadera voluntad del Padre con su pueblo. Como lo veíamos al principio, Dios nos está llamando de todas las naciones y de todos sitios para que nosotros pongamos en alto su nombre, pero no solamente un nombre milagroso, un nombre lleno de luz, un nombre de guía, sino un nombre santo, un nombre de justicia. Y eso lo expresa muy claramente el apóstol Pablo en 2 de Corintios, el capítulo 7, el versículo 1, que dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y esta santidad va a ser la única comunión, la única forma de llegar allí, porque Jesucristo fue santo y se nos ha dicho por encomienda del Padre que debemos seguir a Jesucristo porque Él es el camino y la vida. Y aquí es importante entender que la contaminación no es solamente de carne, sino también de espíritu, hermanos. Todo lo que nosotros no podamos cargar, debemos desecharlo y sobre todo entregarlo al Padre, porque Él en su misericordia nos limpiará con su agua viva, con su espíritu, y reformará nuestros corazones. Y la pregunta que queda en el aire es: ¿esto es fácil? Pues hermanos, hermanas, no lo es. Y eso queda reflejado perfectamente en Mateo capítulo 5, versículo 48, que dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre, porque Él está en los cielos y Él es perfecto. Hermanos, ¿es este el misterio más grande que tenemos nosotros entre manos? Porque ante un Dios perfecto, nosotros tenemos que ser perfectos. ¿Y acaso existe un hombre perfecto? Claro que lo existió, y fue su Hijo, Jesucristo. Él fue el camino, y tenemos que entrar un poco en su estudio para entender las características de Dios y cómo Él se manifiesta a los hombres a través de Él. Y el primer paso de estudiar a lo que es Jesús y fue, debemos entender que Él se presentó abiertamente como el Hijo de Dios ante los judíos y ante los gentiles. Y Él nos abrió de par en par las puertas de conocimiento, y por eso tenemos que leer Juan 6, el versículo 57, que dice: como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Nos está diciendo que esa vida que estamos hablando de que puede ser imposible se encuentra cuando comemos del Hijo de Dios. Es decir, cuando nos alimentamos y nos nutrimos de sus experiencias, de sus formas de expresar la verdad, es la única manera, hermanos y hermanas, de llegar a la perfección, que es el problema que habíamos notado con las características de Dios. Y hermanos, hermanas, es así como llegamos a la finalización del capítulo de hoy. Tenía muchas cosas más por hablarles, pero no quiero hacer videos tan extensos. Hablaremos en una próxima parte de cosas interesantes anexas a este tema. De verdad, quiero que sepan que para mí es un privilegio poderles hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Saber que Jesús es la única manera de que vivamos en perfección para con el Padre y que la renovación del Espíritu Santo llegue a nuestra vida. Y hermanos, oro por ustedes, oh Señor Dios Todopoderoso, que cada una de las personas que se encuentren aquí, atentas a tu palabra, Señor, sean llenas de tu Espíritu Santo, lavadas, y pongas en ellas un corazón sensible a tu palabra, sensible a tu verdad, para que no sean engañados, Señor, o no sean devorados, Señor, por el lobo de las mentiras. Oh Padre Celestial, a ti entrego la vida de ellos y mi vida, Señor, y que sea tu misericordia la que obre en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias, hermanos, espero que haya sido de edificación, los quiero mucho y que en un próximo video nos veamos nuevamente.